Amén. Amén. Bueno, continuamos hoy con la iglesia en el tramo final de su historia. Ahí se fueron agregando hoy varios. ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada? 2, 3. ¿Que no estuvieron? Que no estuvieron. 4. Bueno, 5. Bueno, vamos a tratar de hacer un repaso rápido. En realidad, la semana pasada tuvimos una especie de introducción. Los que tienen la hojita, ahí van a encontrarla. Y que tratamos de explicar el propósito de este curso. Justamente, bueno, ver lo que la Biblia nos dice acerca de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, todos los relatos proféticos que hay, lo que el mismo Señor Jesús enseñó acerca de las cosas que van a suceder y lo que tiene que ver con la iglesia en ese contexto, en ese momento de la historia. ¿Cómo va a estar la iglesia antes que el Señor venga? ¿Cómo deberíamos estar antes que el Señor venga? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Vamos a estar preparados? ¿Nos va a encontrar sirviéndole, esperándolo? Bueno, un poco el desafío es este, que podamos a través de este material ver lo que la Biblia nos dice sobre esto y cómo nos prepara Dios a través de su palabra para los últimos tiempos de la iglesia. O sea, a nosotros nos toca vivir este tiempo previo a la segunda venida del Señor. Y habíamos comenzado la semana pasada a ver lo que es la iglesia, tratando de ver el origen. ¿Cuál fue el origen de la iglesia? Se me terminaron la hojita, van a tener que leer de la pantalla. Entonces, decíamos que la semana pasada tratamos de ubicar la iglesia en el tiempo y preguntábamos, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Dónde comenzó la iglesia? Y la respuesta rápida enseguida, ¿cuál fue? Pentecostés. En realidad no es el origen de la iglesia, Pentecostés. En Pentecostés, ¿qué sucedió? Podríamos decir que se inauguró formalmente la iglesia con la venida del Espíritu Santo sobre los que estaban allí en Jerusalén, en ese aposento alto. Aquello que el Señor les había prometido a los discípulos antes de ascender, se cumple ahí en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan la historia? Jesús les decía, quédense acá en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ahí, a partir de ahí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Tierra del Fuego. Isla del Atlántico Sur, Antártida, Isla del Atlántico. Bueno, hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos toca vivir a nosotros. La palabra de Dios llegó hasta nosotros, todavía no llegó a la totalidad de las personas que habitan este planeta, pero va a llegar. Y ya están las condiciones dadas para que todos los que habitan este mundo en algún momento escuchen la palabra de Dios. Bueno, ese es el desafío de la iglesia, pero decíamos que el origen justamente está en la eternidad. En el corazón de Dios ya existíamos, ¿o no? Y ahí habíamos visto en Efesios, ahí en el primer capítulo de Efesios, teníamos ahí en la introducción, ¿no? La prehistoria de la iglesia, el punto A, lo que tienen la hojita, dice prehistoria de la iglesia. Una breve definición, cómo la iglesia ya existió en el Antiguo Testamento, la figura del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Dios eligiendo un pueblo a través del cual revelarse, mostrar su voluntad, a través del cual Él levanta profetas que hablaban del Mesías, que iba a venir. O sea, ya el plan de redención que Dios había
organizado antes de la fundación del mundo, a través de un pueblo lo dio a conocer y después, recién ahí, en el Nuevo Testamento, a través de la obra de Cristo, vemos que Dios completa ese plan de redención y ahora la Iglesia es la que le da continuidad a ese plan de salvación. Bueno, después ahí tienen los textos para leer de lo que vimos la semana pasada. Decíamos que en Hechos capítulo 2, ¿qué sucedió allí? Desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en ese lugar. Comienzan a hablar en lenguas desconocidas para ellos. ¿Y qué hablaban en esas lenguas? Las maravillas de Dios. O sea, daban testimonio de lo que Dios había hecho, se había revelado y los planes que Dios tenía, y predican el Evangelio y anuncian las maravillas de Dios, a tal punto que causaron tal sensación ahí en Jerusalén, que algunos decían, estos están borrachos, ¿cómo que están hablando? Les llamaba la atención que estaban hablando en idiomas que ellos nunca habían aprendido. Nos hablan en nuestra propia lengua, y ahí había de diferentes lugares, partos, medos, elamitas, o sea, había de todas partes del Imperio Romano en ese momento, que habían viajado a la fiesta en Jerusalén, y se encuentran con este cuadro espectacular, ¿no? Llama la atención, y dice, ¿qué les pasa a esto? ¿Están borrachos? Y ahí Pedro es el que se levanta a explicar, a tratar de explicar lo que estaba pasando ahí a los judíos, que estaban diciendo eso, ¿no? Estos están borrachos. No, no están borrachos, dice Pedro. Esto no es otra cosa que lo que dijo el profeta Joel. Toma al profeta Joel como referencia del Antiguo Testamento para hablar de qué. De que ahí se estaba cumpliendo esa palabra en Joel capítulo 2, en donde Dios decía, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, los siervos, o sea, todos iban a profetizar, a hablar, también las maravillas de Dios. Entonces Pedro dice, esto que anunció Joel es lo que está pasando ahora, se está cumpliendo esta profecía. ¿Y se cumplió solamente allí, en Hechos capítulo 2? Pedro también, aparte, agrega que esa promesa que Dios había hecho a través de Joel, de ese derramamiento del Espíritu Santo, también iba a ser extensible a los demás que creyeran. Esto no es solamente para nosotros, es para todos aquellos que crean. Y ahí nos incluye a nosotros. O sea que nosotros también somos destinatarios de esa profecía. ¿Se fue cumpliendo a lo largo de la historia esta profecía de Joel? Son de estas profecías que decíamos se conocen como de doble cumplimiento o de múltiple cumplimiento, porque a través de la historia se siguió derramando el Espíritu Santo. Todos aquellos que creían eran bautizados con el Espíritu Santo, eran sumergidos, eran llenos del Espíritu Santo. Se nos dio a cada uno de nosotros, los que creímos, un adelanto, un anticipo. Eso es lo que Pablo también habla sobre las arras. Se nos dio una garantía, como una seña de lo que vamos a recibir plenamente en algún momento. Eso es para todos los cristianos, es para todos los que creyeron. Es una promesa que nos alcanza y sigue vigente. Por eso decimos, por eso personalmente creo que esta profecía de Joel capítulo 2 todavía no se completó plenamente. Tuvo un cumplimiento parcial, pero va a tener un cumplimiento total. Un amén, Hugo. Un amén. ¿No? ¿Creen esto o no? Sí. Ah, bueno, no me asuste. Claro que va a suceder. Y Joel dice, aparte, agrega algo escatológico en ese pasaje de Joel capítulo 2. Antes
que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, ese derramamiento pleno, ese cumplimiento pleno, va a ser antes que venga el Señor. Antes que se derrame la ira del Señor sobre este mundo, la iglesia, y ya con esto podemos concluir la serie, la iglesia en la parte final de su historia va a ser llena del Espíritu Santo de tal manera que va a alcanzar con el Evangelio de Jesucristo a todas las personas que tengan que escuchar el mensaje para ser salvas. O sea, el Señor va a equipar a su pueblo, va a equipar a la iglesia con un derramamiento del Espíritu Santo tan grande que se va a poder cumplir esto para que todo el que tenga que escuchar el mensaje lo escuche para ser salvo. O sea que tenemos que prepararnos para que eso suceda en nuestra vida y el Señor nos pueda usar para cumplir con este propósito, ¿no? Ese es el destino final de la iglesia. Así que vamos a orar. Cerremos. El tema es el mientras tanto. Y es lo que vamos a ir viendo en este tiempo que nos vamos a encontrar para esto. Bueno, eso correspondía al punto B de la semana pasada. Y habíamos hablado también del punto 3. Su trascendencia la distingue. Y es ahí donde hablamos de que la iglesia en realidad existió en el corazón de Dios, como decíamos hace un rato, antes de que el mundo fuese. El Señor también nos conoció a cada uno de nosotros desde antes que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre. O sea, ¿eso de qué habla? De que Dios ya nos tenía, ya tenía a su pueblo preparado. Después lean Efesios capítulo 1, hay un título ahí en muchas Biblias, especialmente en la Reina Valera, que dice bendiciones espirituales en Cristo. Todas las bendiciones, todo lo que tenemos por ser hijos de Dios. Y que ya formábamos parte de este plan de redención que Dios se propuso a través de la iglesia. Ya formamos parte de esa familia de Dios. Como decíamos, tuvo un comienzo formal en Hechos capítulo 2. Pero también la iglesia trasciende el tiempo, tanto para atrás como para adelante. La historia del pueblo, la historia de la iglesia, ¿termina con la segunda venida del Señor? Continúa en la eternidad, o sea, trasciende el tiempo. ¿Hay promesa de Dios para la iglesia después de que este mundo se termine, como lo conocemos? Claro. Y hoy lo que vamos a ver es el punto 4, que tiene como título Transición profética. ¿Qué es esto de la transición profética? Bueno, tiene que ver un poco con esto de la trascendencia de la iglesia. Pero en realidad vemos allí en la hojita que tienen, en el apunte, una línea de tiempo. Bueno, ahí en la pantalla podemos ver una línea que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Llegan a ver, a distinguir? Por ahí tenemos la cruz, que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Pero también tenemos en la línea superior donde está la cruz, también tenemos una estrellita que marca el nacimiento de Jesús. Después tenemos el nacimiento de la iglesia con la palomita del Espíritu Santo. Y al final tenemos el regreso del Señor en su segunda venida, que ahí ya el Señor viene ¿para qué? En la primera venida vino como siervo, pero como dice la canción, vuelve como rey. Viene como rey, viene para reinar y para juzgar, para hacer justicia. En la parte inferior de la línea de tiempo, allí tenemos un primer segmento que marca a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué hicieron los profetas del Antiguo Testamento? Bueno, me lo merezco. Fueron testigos. Fueron testigos. Profetizaron acerca de este plan de Dios que decíamos, ¿no?
hablaron del Mesías, anunciaron ese nacimiento que sucedió en Belén, hablaron de que Dios iba a enviar a alguien para redimir a su pueblo. Bueno, todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, anunciaba a Cristo. Y llegó el momento en que el último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Bueno, es una pregunta media... Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, podríamos decir, fue el mortal, porque de alguna manera Jesús fue profeta o no. Bueno, si decimos que el Nuevo Testamento es a partir de la obra de Cristo, después de que Él murió y resucitó, ahí comienza el nuevo pacto. O sea, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto en Cristo. O sea que Jesús también formaba parte del antiguo pacto mientras vivió hasta que resucitó y ascendió, ahí comienza el nuevo. Pero bueno, son cuestiones técnicas que no le den importancia, no me hagan caso. Pero Juan el Bautista, de alguna manera, fue el testigo del cumplimiento de todo lo que los anteriores profetas habían anunciado, ¿no? Bueno, toda esa comunidad de personas que vivieron esa época del nacimiento, de la vida, del ministerio del Señor, pudieron ver en Cristo el cumplimiento profético de lo que había anunciado Isaías, David, o sea, todo lo que el Antiguo Testamento vino prefigurando y anunciando, se cumple en Cristo en ese momento de la historia. La iglesia nace. Y ahora es la iglesia la que le tiene que dar continuidad profética a este mensaje de salvación. Así como en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron la primera venida, nosotros tenemos la responsabilidad y el ministerio profético de anunciar ¿qué? La segunda venida. El Señor va a volver y va a volver a buscar a aquellos que creyeron en Él, pero también va a venir a reinar, va a venir a juzgar a aquellos que creyeron y que no creyeron. Pero ya vamos a entrar en escatología. Eso es miércoles, no sé qué hora era. Bueno, pero más o menos vamos entendiendo esta transición profética. Así como los profetas del Antiguo anunciaron la primera venida, nosotros estamos ahora tomando la posta profética para anunciar que Jesús va a volver. Va a regresar. Vamos a ver si alguien se anima a leer el párrafo que está debajo de la línea de tiempo. Así como la primera venida del Mesías fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, el anuncio de la segunda venida es responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo. Isaías 9, de 2 al 7, Santiago 5, de 7 y 8, 1 Juan 2, 28. Juan el Bautista preparó el camino del Señor, predicando el bautismo de arrepentimiento. Marcos 1, 4. De la misma manera, la Iglesia viene predicando el Evangelio de la gracia sobre la base del arrepentimiento. Y todos esos textos, claro que están ahí. Como respuesta a la pregunta de los discípulos sobre qué señal habría sobre su venida y del fin del siglo, Mateo 24:3, Jesús muestra como señal final la predicación del Evangelio a todas las naciones. Mateo 24:14. Entonces vendrá el fin. Esto es importante que lo destaquemos. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, ¿con qué palabras arrancó? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo tono es el que tenemos que mantener. Uno diría, bueno, eso ya lo sabemos, ya lo entendemos, que
el mensaje de salvación, el Evangelio, la buena noticia, surge a partir de una realidad trágica, terrible. Porque si no, ¿por qué salvación? ¿Por qué buena noticia? Porque hay una realidad terrible, mala, trágica. ¿Cuál es? El pecado. La muerte como consecuencia del pecado, de haberle dado la espalda a Dios, de habernos rebelado contra Dios. O sea, a partir de Adán y Eva, la realidad espiritual del mundo justamente pasa por eso, por un mundo que decidió deliberadamente darle la espalda a Dios y no querer saber nada con Dios. Cuando vemos a Pablo escribiendo ahí en Romanos sobre el pecado, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos. A una se hicieron inútiles, dice. O sea, describe una situación espiritual, o sea, lo que sucedió a partir de la caída es el estado espiritual de un mundo que se corrompió por causa del pecado y que el destino, ¿cuál es? La paga del pecado es muerte. Pero, dice Pablo, más el regalo, más la dádiva de Dios, ahí es donde vemos la gracia, el amor de Dios. Ahí vemos cómo cobra sentido Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo, ¿para qué? No se pierda. O sea, la realidad es la perdición. O sea, lo que a todos nos tocaría es la condenación. Pero Dios envió a su Hijo para que todo, o sea, hay algo condicional ahí. Hay una condición para la salvación. ¿Cuál es? ¿Creer qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, ese en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, contiene algo tan profundo que nosotros a veces no sabemos explicar. ¿Qué es creer en Jesús? Tener la plena confianza de Él. No podemos resumirlo en una frase corta, porque implica todo lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué significa? ¿Sabemos explicar el sentido de la cruz? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que derramar sangre? ¿No había otra forma para la redención? ¿Por qué tuvo que sufrir todo lo que sufrió? ¿Se hicieron alguna vez esas preguntas? A veces nos hacen esas preguntas y no sabemos cómo responder. Porque nos dicen, ¿por qué Jesús vino a morir por mí? Yo no le dije que venga a morir por mí. A veces me lo dijeron eso me acuerdo. Y sí, pero... Y porque en ese tiempo se sacrificaban animales para... Bueno, está bien. No es para que lo respondan ahora, pero digo, el plantearnos estas preguntas nos tiene que desafiar a prepararnos para saber explicar el mensaje de salvación. Y el arrepentimiento, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no le hago mal a nadie. Yo nunca robé, no maté a nadie, me llevo bien con los vecinos, con los compañeros, con él. ¿No escucharon esos argumentos? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Si yo no vivo tranquilo, no me meto con nada. Trabajo, no robo. Es interesante que nos replanteemos esto porque a veces el evangelio que predicamos no quiere hablar de la condenación, del infierno, de la paga del pecado. Eso a veces resulta antipático. Pensamos que la gente no quiere oír eso porque son temas que son desagradables, ¿no? Que nadie quiere escuchar eso que parecen películas de terror, ¿no?
Por eso el Evangelio se está diluyendo tanto últimamente, que las personas por ahí llenan las iglesias, llenan los templos, porque fueron atraídos con una falsa expectativa, con falsas promesas, con un evangelio distorsionado. Por eso tenemos que volver a lo que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio. Arrancar predicando el evangelio del arrepentimiento. O sea, la buena noticia pasa por la necesidad de tomar conciencia de nuestra situación espiritual para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos a alguien que venga a rescatarnos. A veces el evangelio que nosotros mismos podemos llegar a predicar es un evangelio que está centrado en el hombre, es como que venir a la iglesia es hacer un favor a Dios. Vamos a acompañar a estos cristianos para que sean un poco más, ¿no? Y le damos una manito ahí para que... No, como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios. No, Dios nos hizo el favor a nosotros de enviar a su Hijo para salvarnos. Bueno, es para pensar y para reflexionar sobre qué evangelio predicamos. ¿Seguimos predicando el evangelio que predicó Jesús? ¿Sobre la base del arrepentimiento? ¿El evangelio que predicó la iglesia primitiva? ¿Sobre la base del arrepentimiento? Tendríamos que volver a poner el énfasis para que la gente tome conciencia y ame a su Salvador. La relación que Dios quiere tener con sus criaturas es una relación de amor, en donde nosotros deseemos estar con el Señor y estar en el cielo con Él por la eternidad. A veces, bueno, alguien alguna vez me decía, ¿no? A veces hay gente que piensa que eso también es un falso evangelio, ¿no? Todos vamos a ir al cielo. ¿Escucharon eso? Sí. Bueno. El infierno no existe, porque si el infierno existiera, Dios no sería bueno. Dios es amor. ¿Cómo va a mandar a gente al infierno? Va a mandar a gente a... El infierno es ahora, te dice. Claro. Ahora vivimos en un infierno, pero todos vamos a ir al cielo. Y yo a veces escucho a algunos hermanos que, bueno... Y claro, me decían, ¿Dios va a meter en el cielo a gente de prepo? ¿Que no lo ame? ¿Van a estar los ángeles en el cielo con un látigo? ¡Alaba a Dios! ¡Dale! ¡Adora a Dios! Ahí está en el trono, alabalo. ¿Va a estar así? Sería patético eso, ¿no? En el cielo van a entrar aquellos que deseen y anhelen conocer a Jesús, darle gracias por la obra que hizo por nosotros, alabarlo por la eternidad. Yo anhelo un día sentarme y llevarle un mate y hacer un montón de preguntas, ¿no? Lo mismo que con el resto de los apóstoles, ¿no? Bueno, pero esos son delirios míos. Pero uno desea eso. Alguien en alguna clase, en algún momento, hace mucho, alguien decía, pero la eternidad en el cielo, ¿no va a ser aburrido eso todo el día con una arpita en una nube? Porque claro, a veces se conoce eso, en la imagen que muchos tienen del cielo, ¿no? Estar ahí con una arpita en una nube blanca, ¿no? Yo lo pensé eso. ¿Vos lo pensaste? Bueno, muchos. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? El Señor basa su relación en el amor. Él quiere que la gente lo ame, pero ese amor que surge por haber comprendido la obra de salvación, por haber entendido lo que hizo el Padre con su Hijo para rescatarnos de la condenación eterna. Bueno, quizás parezca básico, pero a veces algunos no conocen esto, porque lo que se escucha en los púlpitos es otra cosa. Mensajes motivacionales, vos sos el centro del universo. Bueno, no lo dicen de esa manera, pero el evangelio de la prosperidad, nosotros somos los destinatarios de todas las bendiciones de Dios, tenemos que reclamar eso y tenemos que, ¿no? Todo, que está bien, ¿creemos que Dios prospera o no?
Dios prospera a sus hijos, los cuida, nos sostiene, nos bendice. La Biblia está llena de promesas, pero cada promesa tiene una condición. Y a veces nosotros solo hablamos de la promesa, de la condición no hablamos. Pero bueno, un poco la idea es que esto nos ayude a replantearnos el hecho de que el destino, nuestro destino como hijos de Dios, es anunciar esta buena noticia sobre la base del arrepentimiento para perdón de nuestros pecados, y que no va a resultar sencillo predicar de esta manera, porque es ir en contra de la corriente o ir en contra de otras propuestas que hay. Y eso al enemigo no le gusta. Por eso, la semana que viene, vamos a introducirnos en el punto 5, sobre lo que cómo Jesús preparó a sus discípulos para la etapa final de la historia de la iglesia. ¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos? Como respuesta a la pregunta de los discípulos sobre qué señal habría sobre su venida y el fin del siglo, Mateo 24, ya encontraron todos los pasajes, ¿no? Bueno, recuerdo que la idea es ir leyendo algunos pasajes que son importantes, así que mientras vamos viendo en el apunte, vayamos buscando en la Biblia. Bueno, a ver, ¿mensaje? El mensaje de Carolina Olivera dice: a la gente no le gusta que le hablen de pecado, les suena chocante, les gusta que le hablen de amor, de prosperidad. Es cierto, no me venga a hablar de pecado. Siempre me retan, cada vez que vengo a la iglesia me retan. Y si no dicen, ¿quién le habló al pastor de lo que yo hacía? ¿Quién le dijo? Bueno. Mateo 24:3. ¿Qué planteaba el Señor en Mateo 24:3? Lo que leemos ahí. Los discípulos que le plantearon. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y qué dijo el Señor? Y 24:14, ¿cuál era la señal que el Señor dijo que iba a marcar el final? Va a ser predicado el Evangelio. ¿Cómo lo tenés ahí? El 14, ¿cómo dice? Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dentro de la estrategia, dentro de los planes de Dios, yo sé que este tema es controvertido para algunas corrientes nuevas, pero Él quiere que todos conozcan el mensaje de salvación. Algunos dicen, no, solamente van a salvarse los que estén destinados para la vida eterna, predestinados para la vida eterna, y hay otros que no, que directamente van a ser condenados. Bueno, más allá de los debates sobre este tipo de corrientes, el hecho es que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, Dios sabe que no todos lo van a aceptar, Dios sabe que lo van a rechazar la obra de su Hijo, pero igualmente Él da la oportunidad a todos para que escuchen el mensaje de salvación. Ese es el desafío de la Iglesia. Es nuestro desafío que a los que podamos contarles la historia de la salvación. Por eso el testimonio personal es importante. Dios sigue teniendo poder para transformar la vida de las personas. Y a partir de ese nuevo nacimiento espiritual por la obra de Cristo. Bueno, el Señor empezó a preparar a los discípulos sobre los tiempos que iban a venir para ellos en su tiempo, pero también para la iglesia. Lo que Jesús les decía a sus discípulos en este contexto de Mateo 24
iba a tener también un cumplimiento parcial, porque mucho de lo que Jesús dijo ahí se cumplió en esa generación. La destrucción de Jerusalén. Muchos de los que escucharon estas palabras del Señor fueron testigos de lo que el Imperio Romano hizo en el pueblo de Israel y en la ciudad de Jerusalén. Hubo un cumplimiento parcial, pero también todo lo que Jesús dijo a los discípulos también nos afecta a nosotros. Y ahí es donde entramos en el punto 5. Y vamos a tratar de, por lo menos, introducirnos, enunciarlo. Asistencia en la última etapa de esta carrera. Punto A tiene como título Jesús prepara a sus discípulos. Jesús prepara a sus discípulos. El punto A hasta el punto 1. El punto. Bárbaro. Dice, Jesús prepara a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Durante 3 años los discípulos de Jesús conocieron a su Maestro. Fueron testigos de sus milagros y la manera en que el Padre lo respaldaba. Tuvieron periodos de popularidad, pero también de oposición. No les sobraba nada, pero nunca les faltó lo necesario. Conocían sus limitaciones y debilidades, pero también conocieron el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ahora el Maestro los envía y les dice que ellos iban a continuar la tarea de la misma manera, con el mismo modelo y estilo ministerial. Los prepara para la aflicción que tenían que enfrentar en el mundo, Juan 15, 18, 21, 16, 33. Les garantiza su permanente compañía, Mateo 28, 20, y la ayuda conveniente e indispensable del Espíritu Santo, Juan 17, 7 al 15. Bien. ¿Está clarito esto? Es fundamental y es hermoso repasar estas palabras de Jesús porque también tiene que ver con nosotros, con nuestro tiempo. Lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos, también nos lo sigue diciendo a nosotros. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Esto fue después de que Él resucitó. Cuando se le aparece a los discípulos, ¿cómo estaban los discípulos en ese momento? Con miedo, Con temor. encerrados. Estaban encerrados por miedo a los judíos, dice, ¿no? ¿Qué temían los discípulos? Que fuese lo próximo. Que corrieran con la misma suerte de su maestro. Sin embargo, Jesús aparece y ¿qué les dice? Paz, muchachos, tranquilo, paz. Pero inmediatamente después dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno. Acá está interesante, porque Jesús está poniendo un parámetro o un modelo de ministerio apostólico. Así como me envió el Padre, yo los envío. Entonces la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo lo envió el Padre? Los discípulos convivieron con el Señor 3 años, viajando con Él, comiendo con Él, durmiendo por los lugares donde viajaban. ¿Cómo lo envió al Padre a Jesús? ¿Con qué recursos? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué cuenta bancaria? ¿Con qué ejército? Ahora nosotros si no tenemos el hotel garantizado, si no tenemos los viáticos, si no tenemos, no nos movemos. O sea, uno dice, bueno, pero tenemos que organizarnos, tenemos que evaluar las cosas. Sí, lógico. Pero ahora tiene que darse todo previamente, todo controlado, todo bien ordenadito, con todos los recursos disponibles, y recién ahí arrancamos. ¿Cómo fue el estilo de ministerio del Señor? ¿Cómo se movían?
El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. Yo, Señor, te voy a seguir. Primero deja que termine con la responsabilidad de mi familia. Es lo que todavía hoy se sigue dando entre nosotros, en este tiempo. Nadie mueve un dedo si primero no resuelve sus cuestiones personales. Porque el sistema de vida de este mundo nos lleva a comprometernos con las cosas del mundo. Primero, si tengo tiempo, después me dedico a las cosas de Dios, o voy a hablar, o voy con el grupo de evangelismo, ¿no? O lo que sea, los ministerios de la iglesia que surjan. Siempre es cuando tenemos tiempo. Elegimos nuestras carreras profesionales o laborales, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra vida en este mundo, para sobrevivir, para aspirar a realizarnos en la vida, a tener nuestra casa, nuestro auto, nuestro proyecto asegurado para nuestros hijos, ¿no? Nuestro nieto. Bueno, cuando tengo todo esto resuelto, ahí voy a ver qué tiempo le dedico al Señor. Bueno, no nos vayamos. Pero esto es lo que tiene que ver también con las características de la iglesia de los últimos tiempos. Las cosas que se van a ver o manifestar. Ahora, tratemos de retomar el modelo de Jesús. Sí, Loli. No, por eso pensaba que bueno es conocer la palabra y de su sentir, después de esas palabras, esas cosas que aparentemente vienen de arriba, ¿no? Contrastarlo con lo que la palabra enseña. Claro. Entonces, la compañera que tengo no es la... No, digo, volviendo al tema. Ahora es como que para estar dentro de los ministerios o para servir al Señor, primero tenemos que resolver otras cosas antes. Y se nos va la vida. Se nos va la vida con otras cosas. Y por eso entendemos lo que Salomón decía en Eclesiastés, ¿no? Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿A qué se refería con eso? La vejez. O sea, es hermosa, es una metáfora sobre la vejez, ¿no? Como uno va a través del tiempo, porque hay una serie de metáforas ahí, ¿no? De figuras. Antes que el cántaro se rompa, las muelas que se caen, las ventanas que... O sea, está describiendo nuestra decadencia física, ¿no? Ya no oímos, no vemos, se nos caen los dientes. O sea, está describiendo... No, todavía... Pero no está describiendo eso. Fíjense ahí en Eclesiastés. Está describiendo eso. Esos son los días malos. Me empiezan a doler los huesos, la artritis, la gesto. Pero, ¿cómo saltaron ahí? Ahora, ¿no es la realidad? Perdemos los mejores años de nuestra vida dedicándolos al mundo. Y cuando nos damos cuenta que Dios esperaba otra cosa de nosotros, ya es tarde. Ya no tenemos las fuerzas de la juventud. Y perdimos los mejores años de nuestra vida. ¿Por qué? Porque caemos en la seducción, en las tentaciones del enemigo, justificadas hasta con la palabra, ¿eh? ¿Se acuerdan la tentación de Jesús? Pero bueno, el tema es ese. La misma estrategia sigue usando el enemigo para hacernos creer que ya vamos a tener tiempo, ya vamos a disponer de la oportunidad para servir al Señor. Mientras tanto, date los gustos, realizate en la vida, ya va a aparecer la oportunidad. Y Jesús comenzó su ministerio, ¿a qué edad? Se supone que los discípulos también, o sea, los discípulos no eran personas grandes. A veces en las películas se ve a los discípulos ya hombres grandes, ¿no? A Pedro ya medio veterano. ¿Por qué? Porque era el único que tenía esposa.
que estaba casado, que tenía suegra, más avejentado todavía. Bueno, menos mal que esto no sale de acá no sale. Bueno, se terminó la clase. De aquí, 10 minutos. Bueno, vos me diste vía libre, me dijiste recién 27 minutos. Sí, ahora te quedan 10 minutos. Pero bueno, el estilo ministerial de Jesús, los discípulos lo conocieron, convivieron con él, viajaron con él, comían con él. Qué privilegio, ¿no? No les sobraba nada, como decimos ahí en el apunte. O sea, vivían con lo que... Y el Señor cuando envía a los discípulos, ¿no? A los 70, coman lo que le pongan en la mesa. No lleven nada para el camino. Confórmense con lo que le den. No lleven bolsa, alforja, espada. Eso es dependencia plena de la providencia divina. ¿Dependemos así nosotros hoy? ¿Dependemos de la provisión de Dios? ¿Esperamos en Dios? ¿O nos seguimos moviendo cuando tenemos todo asegurado? O sea, también, bueno, no nos vayamos al otro extremo porque ahora van a decir, bueno, el Triqui nos dijo que metámonos en deuda. No. Bueno, vamos a continuar la semana que viene. Pero pensemos en esto de cómo vamos a encarar a partir de hoy el resto de nuestra vida. ¿Siguiendo el modelo de Jesús o siguiendo el modelo empresarial del mundo que le impone a la iglesia cómo tiene que administrarse? Porque hoy el mundo cristiano se administra con las estrategias de un mundo empresarial que tiene otros códigos, otros principios, otros valores. Lamentablemente mucho de eso se filtró y se desvirtuó y se anuló el modelo ministerial que Jesús dejó para sus discípulos. Por eso muchas veces la iglesia se maneja como una empresa humana y no como una empresa divina. Las empresas de Dios no tienen la matemática del mundo, no tienen la economía del mundo en el que vivimos, es otra cosa. El reino de los cielos se tiene que acercar también a la iglesia para vivir bajo el gobierno del reino de los cielos. ¿Oramos? Loli, ¿querés guiarnos? Señor, gracias porque nos recuerda, Señor, cada día que somos tus hijos, que tenemos que aprender a conocerte, a depender de ti, Señor. Gracias porque tú nos garantizas, Señor, que estás con nosotros todos los días, Señor, de nuestra vida, Señor, acompañándonos, proveyéndonos, Señor, para cada necesidad, ayudándonos, Señor, en cada situación. Tú prometiste, Señor, y cumple, Señor, estando a nuestro lado, Padre. Señor, ayúdanos a nosotros a ponerte primeramente a ti por obra, Señor. Ayúdanos a poner primeramente, Señor, los negocios del reino, tus negocios, Señor, las buenas obras que tú preparaste para que andemos, Señor, que aprendamos a buscarlas, que aprendamos, Señor, a querer caminar en ellas, Padre, porque tú te encargas, Señor, de cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por prepararnos para este tiempo. Creemos que estamos viviendo los tiempos finales, Señor, y tú nos enseñas, Señor, a venir a ti, a depender de ti, a confiar en ti, Señor, sin importar lo que la sociedad o el mundo diga, Señor. Tus promesas son grandes, son maravillosas, y nos enseña, Señor, que tu palabra no va a pasar, Señor. Todas las demás cosas van a pasar, pero tu palabra, tus promesas, Señor, para con nosotros, tus hijos, Señor, no van a pasar. Por eso te damos gracias, Padre. Señor, enséñanos a atesorar y a guardar tu palabra y a vivir cada día en pos de ella, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Bendice a Ricardo, Señor. Gracias por lo que él es, por lo que, Señor, tú has puesto en su vida, Padre. Señor, y bendícenos a cada uno ahora al regresar a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, cuídanos, Padre Celestial, y que podamos, Señor, terminar este día, Señor, en bendición junto a ti. Padre, en el nombre del Señor Jesús oramos.
Amén. Amén.